tómese un instante, un momento de calma, pero también de lucidez incómoda, porque lo que hoy se mueve sobre el tablero geopolítico del Caribe no es un simple episodio diplomático. Es una partida compleja, silenciosa y profundamente peligrosa. Un tablero históricamente marcado por la intervención, la presión económica y las disputas de poder, donde conviene decirlo sin rodeos, el sufrimiento humano a menudo se reduce a una variable más dentro de los cálculos estratégicos, lo que algunos análisis apresurados han presentado como una jugada soberana brillante, una supuesta maniobra elegante del Estado mexicano bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, merece ser examinado con mucha más frialdad, porque mientras se envía ayuda humanitaria a Cuba, México ha suspendido discretamente los envíos de petróleo a la isla. Y aquí surge la pregunta clave. ¿Estamos realmente ante una victoria de la dignidad nacional o ante algo mucho más incómodo? Soy Richard Wolff y desde el análisis de la economía política, mi obligación no es celebrar relatos oficiales ni repetir eufemismos diplomáticos. Mi tarea es mirar bajo la superficie y examinar los mecanismos reales de poder que operan detrás de cada decisión. Y lo que encontramos al hacerlo es una historia mucho más compleja. El peso de la historia entre México y Cuba. Para entender la magnitud de esta decisión, hay que retroceder varias décadas. La relación entre México y Cuba no nació por casualidad. Se forjó en un contexto de resistencia frente a la presión de Estados Unidos. En los años 30, México adoptó la doctrina Estrada, basada en el principio de no intervención en asuntos internos de otros países. Ese principio permitió que, tras la Revolución cubana, México se convirtiera en el único país latinoamericano que mantuvo relaciones diplomáticas con La Habana durante los años 60, pese a las fuertes presiones de Washington y de la OEA. Durante los años 70 y 80, el petróleo mexicano abundante y nacionalizado funcionó en varias ocasiones como un importante apoyo energético para la economía cubana, especialmente en momentos de aislamiento internacional. Incluso en los años 90 y 2000, durante gobiernos más alineados con Washington, México mantuvo formalmente su rechazo al embargo contra Cuba. Y más recientemente, bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, el petróleo volvió a convertirse en herramienta de diplomacia energética, con envíos que llegaron a alcanzar decenas de miles de barriles diarios hacia la isla. Pero la historia, como sabemos, no se mueve por símbolos, sino por condiciones materiales. El punto de inflexión. En enero de 2026, la administración de Claudia Sheinbaum decidió suspender esos envíos de crudo a Cuba. ¿Por qué? La explicación oficial habla de ajustes técnicos y prioridades internas. Sin embargo, el contexto geopolítico sugiere un escenario mucho más tenso. Tras la pérdida del suministro energético venezolano hacia la isla, Cuba quedó en una posición extremadamente vulnerable desde el punto de vista energético. Y fue precisamente en ese momento cuando Washington endureció su postura. La administración de Donald Trump lanzó advertencias claras. Cualquier país que suministrara petróleo a Cuba podría enfrentar sanciones secundarias y medidas comerciales punitivas. Para México, el dilema era mayúsculo. La fría matemática de la dependencia, la economía mexicana está profundamente integrada al mercado estadounidense. Aproximadamente el 80% de sus exportaciones automóviles, electrónica, agroindustria, se dirigen a Estados Unidos bajo el marco del TMEC. Hablamos de cientos de miles de millones de dólares anuales. Un arancel del 25% sobre esas exportaciones, como se llegó a plantear en escenarios de presión comercial, habría tenido consecuencias muy serias para la industria mexicana, riesgo de caída en exportaciones, presión sobre el tipo de cambio, impacto en el empleo manufacturero, tensión financiera interna. Ante ese panorama, el margen de maniobra del gobierno mexicano se reducía considerablemente. Y así llegamos a la decisión que hoy genera debate: suspender el petróleo y enviar ayuda humanitaria. Ayuda humanitaria, gesto solidario o movimiento táctico. México envió buques con alimentos y productos de higiene a Cuba, un gesto que el gobierno presentó como muestra de solidaridad y continuidad del apoyo humanitario. Sin embargo, desde una perspectiva estrictamente energética, la realidad es que la ayuda alimentaria no sustituye el papel estructural del petróleo en la economía cubana. El crudo no solo alimenta plantas eléctricas, también sostiene transporte, refrigeración industrial, bombeo de agua, producción manufacturera. La diferencia entre enviar combustible y enviar alimentos no es menor desde el punto de vista económico. Por eso, el debate real no gira en torno a la existencia de ayuda,
sino a su capacidad efectiva para compensar la interrupción energética. ¿Quién gana y quién pierde? Toda decisión geoeconómica produce ganadores y perdedores. En México, la continuidad del acceso preferencial al mercado estadounidense beneficia claramente a sectores clave: industria automotriz, manufactura de exportación, cadenas logísticas del norte del país. Para estas áreas, evitar una escalada comercial con Washington era prioritario. En Cuba, en cambio, la reducción del suministro energético se produce en un contexto ya complejo para la red eléctrica de la isla, que arrastra problemas estructurales desde hace años. Y en Estados Unidos, la presión económica sobre Cuba se mantiene como una herramienta tradicional de política exterior. El trasfondo global. Este episodio también refleja una tendencia más amplia: el aumento de la competencia geopolítica en el Caribe. Estados Unidos observa con preocupación el crecimiento de la presencia económica de China en la región y la cooperación de Rusia con varios países latinoamericanos. Desde Washington, la narrativa oficial se enmarca en términos de seguridad hemisférica. Desde otras perspectivas, se interpreta como parte de la rivalidad entre potencias en un mundo cada vez más multipolar. Lo cierto es que el Caribe vuelve a situarse en el centro del tablero estratégico. Lo que viene. La gran incógnita ahora es qué ocurrirá a medio plazo. Si la situación energética cubana continúa deteriorándose, podrían producirse efectos en cadena: mayor presión económica interna en la isla, incremento de flujos migratorios, nuevas tensiones diplomáticas en la región. Al mismo tiempo, México deberá seguir equilibrando una ecuación extremadamente delicada: mantener su relación comercial con Estados Unidos sin erosionar su tradicional política exterior de autonomía relativa. Una tarea, como vemos, nada sencilla. La falsa ilusión de que el capitalismo dependiente puede gestionarse con simples equilibrios diplomáticos ha quedado, a estas alturas, completamente al descubierto. Lo que estamos observando no es una jugada táctica brillante ni una maniobra de política exterior especialmente sofisticada. Es, en esencia, la confirmación de los límites estructurales que enfrentan las economías latinoamericanas profundamente integradas al mercado estadounidense. Porque cuando la presión comercial se convierte en amenaza directa, cuando los aranceles, las cadenas de suministro y el acceso al mercado norteamericano entran en la ecuación, la autonomía política se reduce drásticamente. Y eso es precisamente lo que el caso de la suspensión del petróleo mexicano hacia Cuba ha puesto sobre la mesa con una claridad incómoda. Desde la perspectiva oficial mexicana, la decisión se presenta como un ejercicio de responsabilidad económica. El argumento es sencillo: proteger millones de empleos vinculados al comercio con Estados Unidos y evitar un choque que pudiera desestabilizar la economía nacional. Bajo esa lógica, el envío de ayuda humanitaria busca mantener viva la narrativa de solidaridad histórica sin cruzar las líneas rojas de Washington. Sin embargo, en el terreno material, el impacto en la isla caribeña es innegable. Cuba atraviesa un momento energético extremadamente delicado. La reducción del suministro externo de combustibles agrava las limitaciones de generación eléctrica, tensiona el transporte, afecta la producción industrial y complica la vida cotidiana de la población. Los apagones prolongados no son una abstracción geopolítica. Se traducen en hospitales bajo presión, cadenas de frío interrumpidas y servicios básicos funcionando al límite. Al mismo tiempo, México se mueve en un equilibrio complejo. Por un lado, mantiene su discurso histórico de no intervención y cooperación regional. Por otro, su estructura económica altamente orientada a la exportación hacia Estados Unidos condiciona fuertemente el margen de maniobra. Más del 80% de sus ventas externas dependen del acceso fluido al mercado norteamericano, una realidad que ningún gobierno en Ciudad de México puede ignorar sin asumir riesgos muy elevados. En este contexto, la pregunta clave no es únicamente quién tiene razón en el plano discursivo, sino qué capacidad real de decisión poseen los estados en un sistema económico tan interdependiente. Y aquí aparece un elemento central del tablero hemisférico: la creciente competencia de influencias en el Caribe. Mientras Washington refuerza su política de sanciones y presión financiera, otras potencias han incrementado su presencia económica en la región mediante créditos, cooperación técnica y acuerdos comerciales. Este movimiento responde a una lógica más amplia de reconfiguración del orden internacional, donde el Caribe vuelve a adquirir un valor estratégico que va más allá de su tamaño geográfico. Para Estados Unidos, el mensaje es claro:
evitar que su entorno inmediato se convierta en un espacio de influencia rival. Para los gobiernos latinoamericanos, en cambio, el desafío es mucho más complejo. Deben equilibrar relaciones con múltiples socios mientras preservan estabilidad interna, acceso a mercados y gobernabilidad económica. No es una ecuación sencilla, y el caso mexicano lo ilustra con especial nitidez. Ahora bien, miremos hacia adelante. Si la situación energética de Cuba continúa deteriorándose y no aparece una fuente de suministro suficientemente estable, el riesgo de tensiones sociales y presión migratoria aumentará. Históricamente, los episodios de crisis económica severa en la isla han tenido repercusiones directas en los flujos migratorios del Caribe hacia Centroamérica, México y finalmente la frontera sur estadounidense. Ese posible escenario preocupa en Washington, pero también en Ciudad de México, porque México no solo es socio comercial de Estados Unidos, también es país de tránsito y cada vez más de destino migratorio. Un aumento significativo de salidas desde Cuba podría añadir presión adicional a un sistema migratorio regional que ya opera cerca de sus límites. De ahí que algunos analistas adviertan que las decisiones energéticas y comerciales de hoy podrían tener consecuencias humanitarias y de seguridad en el mediano plazo. Mientras tanto, la administración mexicana intenta sostener una narrativa de equilibrio, cooperación humanitaria con La Habana, prudencia comercial con Washington y estabilidad interna como prioridad principal. La cuestión es si ese delicado punto medio podrá mantenerse si la presión externa aumenta o si el contexto energético regional se deteriora aún más. Porque la historia reciente de América Latina muestra un patrón recurrente. Cuando las tensiones entre geopolítica y economía se intensifican, los márgenes de maniobra se estrechan rápidamente. En definitiva, lo ocurrido con el petróleo mexicano y Cuba no debe leerse únicamente como un episodio bilateral. Es un síntoma de algo más profundo: la dificultad persistente de los países de la región para ejercer plena autonomía estratégica en un entorno internacional altamente competitivo y financieramente interconectado. La gran incógnita que queda sobre la mesa es esta: ¿estamos ante un ajuste táctico temporal o frente a una señal de los límites reales que enfrentan las potencias medias latinoamericanas en el nuevo tablero global? El desarrollo de los próximos meses en los mercados energéticos, en la política estadounidense y en la estabilidad interna de Cuba será determinante para responder a esa pregunta. Y como siempre, aquí lo estaremos analizando.